Imaginen intentar enseñarle a un adulto que lleva 20 o 30 años viendo cómo el sistema político de su país simplemente colapsa. O que se estanca por completo, claro. Exacto. O sea, ¿cómo le cambias la mentalidad a alguien que ya perdió totalmente la fe en las instituciones públicas? Alguien que ha visto la corrupción de primera mano, digamos. Y que ya siente que participar es una pérdida de tiempo. Pues sí, totalmente. Y normalmente la educación cívica intenta resolver esto con folletos o con clases magistrales súper teóricas sobre la Constitución y conceptos abstractos. Que al final no sirven de mucho, la verdad. Para nada. Porque el cerebro humano, y especialmente el de un adulto que ya está desencantado, simplemente descarta esa información. No le hace caso. Sí, entra por un oído y sale por el otro. Tal cual. Por eso, hoy vamos a analizar un documento que propone una solución, fíjate, radicalmente distinta a ese problema. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo análisis a fondo. Y es un documento que de verdad rompe por completo con el molde tradicional, te lo digo. Se trata del modelo pedagógico Civitas 2026. Que a primera vista puede parecer un manual técnico aburrido, ¿no? Como para donantes internacionales o algo así. Ajá, pero cuando empiezas a escarbar un poco, revela una ingeniería educativa que está diseñada específicamente para, digamos, fracturar ese cinismo del que hablabas y transformarlo en acción. Totalmente. Y para desempacar todo el valor de este documento, hoy vamos a adoptar una premisa que me parece fascinante. A ver, cuéntanos. Durante esta inversión vamos a actuar conceptualmente como facilitadores, como si estuviéramos dando la plática de orientación inicial a los nuevos estudiantes que están por ingresar a este instituto. Me encanta la idea. La misión de hoy es explicar a quienes nos escuchan de manera súper transparente la arquitectura de 3 capas que sostiene este modelo Civitas. Es como abrir el cofre del coche y ver cómo funciona el motor, ¿no? Exactamente. Queremos demostrar paso a paso cómo este sistema toma a un ciudadano común y corriente y lo transforma en alguien capaz de resolver problemas cívicos tangibles allá afuera en el mundo real. Es un ejercicio de desconstrucción buenísimo. Vamos a mostrarle a la audiencia por qué cada engranaje está ahí. Ahora, antes de sumergirnos en la primera capa, hay un aviso de imparcialidad que es absolutamente obligatorio que hagamos hoy. Sí, esto es súper importante aclararlo desde el principio. Obligatorio. El documento que estamos analizando tiene un posicionamiento ideológico totalmente explícito. O sea, el texto defiende de manera muy activa la democracia constitucional. Y rechaza abiertamente la supuesta neutralidad, ¿verdad? Exacto. Rechaza ser neutral frente a regímenes autoritarios o cuando hay una erosión democrática. Y aquí hacemos una pausa para aclarar, y quiero ser muy enfático en esto, que desde estos micrófonos no estamos tomando partido. Para nada. Nosotros no respaldamos ninguna postura política, ni de izquierda, ni de derecha, ni de centro. Nuestro único trabajo aquí es reportar de manera imparcial y objetiva las ideas de este material original. Somos un puente hacia la información, nada más. Y cualquier análisis intelectual serio requiere esa transparencia desde el minuto cero, la verdad. Totalmente de acuerdo. Y bueno, ya con esa claridad sobre la mesa, podemos entrar en materia. Mira, cualquier modelo educativo que pretenda ser sólido no empieza comprando licencias de software o haciendo exámenes. Empieza con el por qué, ¿no? Exacto. Empieza preguntándose el por qué y el para qué. Y eso nos adentra en la primera base del sistema, que es la capa antropológica y ética. Ok, entonces imaginemos a ese grupo de nuevos estudiantes, sentados en el auditorio en su primer día. Ajá. Lo primero que este modelo les comunica, o que nosotros como facilitadores les diríamos, es: sabemos perfectamente quiénes son. Y no nos referimos a un número de matrícula. Claro, no son un folio más. O sea, el modelo asume que no está formando a niños en una clase de civismo de la secundaria. Está formando a adultos que llegan cargando lo que el documento llama una biografía cívica. Y esa biografía cívica es, digamos, la materia prima. Porque el estudiante adulto ya trae cicatrices institucionales encima. Totalmente. Quizás es alguien que ya intentó organizar a su colonia y el alcalde lo ignoró por completo. O alguien que sufrió un fraude electoral en carne propia. Sí, o simplemente alguien que lleva 30 años votando y no ve una sola mejora material en su calle. Si un modelo pedagógico asume que esa persona es una hoja en blanco, pues, híjole, fracasa antes de empezar. Se estrella contra la pared, y para lidiar con esa biografía, el documento se apoya en un concepto súper interesante llamado conocimiento sostenible. Citan a pensadores bien pesados como Jacques Maritain y Martha Nussbaum.
Sí, pura filosofía dura ahí. Pero para no quedarnos en el aire así súper académico, vamos a aterrizar esto. El aprendizaje aquí no se concibe como memorizar cuáles son las funciones de los diputados. No, No, qué aburrido. se concibe a través de un proceso en espiral, que tiene 3 pasos: el objeto, el sujeto y el acto. Y el mecanismo de esa espiral es lo verdaderamente revelador de esta primera capa. Mira, el objeto es el conocimiento en sí, la realidad política que estás estudiando. Ok. Pero el sujeto es la persona que lo procesa, que busca su mejor versión humana al entender eso. Y el paso crítico, el tercero, es el acto. Que sería ya la asimilación personal, ¿verdad? Exacto, es cuando el individuo decide, a ver, ¿qué voy a hacer yo con esta información? Aprender en este modelo de Civitas no es acumular datos, es, como dice el propio marco teórico, hacerse cargo de la propia vida. Ok, a ver. Vamos a desempacar esto porque aquí hay algo que yo estoy seguro le va a hacer mucho ruido a más de uno en ese auditorio imaginario. A ver, suéltalo. Si establecemos que el modelo rechaza la neutralidad y asume que ser neutral ante el deterioro de la democracia es en realidad una postura política pasiva, Ajá. pues ¿no suena esto como a un partido político encubierto? O sea, ¿cómo es posible construir una casa académica objetiva si desde los cimientos ya tienes un sesgo hacia un sistema político? Es una excelente pregunta y la tensión que señalas es 100% real, pero el documento lo aborda trazando una línea divisoria súper clara entre ser partidista y defender el marco constitucional. Ok, a ver, explícanos esa diferencia. Mira, Civitas no defiende ningún programa de gobierno en particular. No te dice qué modelo económico es el mejor, ni te sugiere por qué candidato tienes que votar el domingo. Ya, no hay línea política. Exacto, no hay línea. Lo que defienden son los prerequisitos básicos para que cualquier debate político pueda siquiera existir. O sea, la separación de poderes, la libertad de prensa, los derechos civiles y la dignidad humana. O sea, para ponerlo en términos simples, el modelo te acepta cualquier estilo de juego, ¿no? Cualquier estrategia de equipo siempre y cuando nadie intente prenderle fuego a la cancha ni sobornar al árbitro. Esa analogía de la cancha lo resume a la perfección. Dentro de esa aula, ya sea virtual o física, una persona de centro derecha, alguien de izquierda y alguien sin partido pueden coexistir sin problema. Ni darse con todo en un debate, me imagino. Claro. Pueden tener debates ferocísimos sobre política fiscal, por ejemplo, y estar en profundo desacuerdo, pero el límite innegociable es el respeto a las reglas del juego democrático y a la humanidad del otro. Ese es el gran para qué. Pues suena muy noble, la verdad. Defender la cancha democrática es una gran filosofía. Pero en la práctica, el facilitador se va a enfrentar a ese adulto cínico del que hablábamos al principio. Sí, la realidad golpea duro. Exacto. La teoría choca de frente contra el cinismo acumulado de años, y la pedagogía infantil que todos conocemos pues no sirve de nada aquí. ¿Cómo logras que un cerebro adulto que ya tiene sus creencias súper arraigadas acepte cambiar su forma de ver el poder? Bueno, esa pregunta marca justo la transición de la filosofía pura a la ciencia cognitiva. Y así entramos a la capa 2, que es la capa pedagógica. Aquí es donde se pone bueno. Sí, porque aquí el modelo tira a la basura la pedagogía tradicional y adopta la andragogía, que es básicamente la ciencia de cómo aprenden los adultos, y se basan fuertemente en los 6 principios de Malcolm Knowles. Y creo que es súper importante explicarle a quienes nos escuchan cómo funcionan esos principios en la mente, ¿no? O sea, no es nomás una lista de cosas. No, para nada. Es cómo procesamos la información. Por ejemplo, Knowles descubrió que si a un adulto no le demuestras la utilidad inmediata del conocimiento, o sea, cómo le sirve para resolver un problema hoy en su vida diaria, su cerebro literalmente lo descarta. Así es. Y no es que el estudiante sea flojo o le falte interés. Es pura eficiencia cognitiva. Tu cerebro dice, si esto no me sirve para pagar la renta o arreglar mi calle, adiós. Exacto. Y además de la utilidad, Knowles subraya mucho el papel de la experiencia previa. El adulto siempre necesita conectar lo nuevo con lo que ya vivió. Y fíjate que esto hace un match perfecto con otra teoría que viene en el documento, que es el aprendizaje transformacional de Jack Mezirow. Así, buenísima esa parte. Que es como traer puestos un par de lentes, ¿no? Y a través de esos lentes filtramos toda la realidad que vemos. Exactamente eso. Son supuestos profundísimos que construimos durante décadas. Y para que de verdad haya un aprendizaje en un adulto, ese marco de referencia tiene que ser expuesto, cuestionado, fracturado y luego reconstruido. O sea,
No basta con darle un libro nuevo. Tienes que romperle los lentes y darle unos nuevos. Tal cual. Hay que alterar el filtro mismo. Y el documento relata un caso de estudio que, la verdad, ilustra esto de una manera brutal. Es el caso de Mariana. Uy, la lideresa comunitaria. Sí, cuéntanos ese caso porque es buenísimo. Pues mira, Mariana es una lideresa en una ciudad intermedia. Y ella llega al programa con un marco de referencia muy rígido, pero también súper comprensible por su contexto. Claro. Ella creía firmemente que la política es un terreno hostil, es sucio, lo manejan puros hombres en cúpulas cerradas y las mujeres como yo nos tenemos que mantener al margen para no contaminarnos. Ese era literalmente su escudo protector. Y la clave ahí es entender que, ningún manual en PDF ni la lectura más brillante sobre feminismo y equidad le iba a destruir ese escudo a Mariana. Exacto, porque las creencias así de arraigadas no se leen, se confrontan. Y lo que detona el cambio en ella no es la teoría, es una sesión socrática en vivo, ¿no? El facilitador la escucha y en lugar de darle un sermón y decirle «estás mal», le lanza una pregunta diseñada para generar fricción. Le hace la pregunta clave. Le dice, a ver, ¿qué pasaría si en lugar de ver la política como un terreno hostil, la entendieras como una herramienta neutra, que tú también tienes el derecho y la capacidad de usar a tu favor y al de tu comunidad? Y esa simple intervención genera lo que en psicología llamamos disonancia cognitiva. Su narrativa interna de repente entra en un conflicto directo con una nueva posibilidad lógica. Que según cuenta el relato ahí en el texto, esa disonancia fue tan fuerte que a Mariana le quitó el sueño por 3 noches seguidas. Imagínate el nivel de estrés mental. Sí, su cerebro estaba a 1000 por hora intentando resolver la tensión entre su miedo histórico y esta nueva agencia cívica que acaba de descubrir. Y, pues, el marco de referencia se fracturó. Y el resultado material de esa crisis interna fue espectacular. Al graduarse, Mariana no solo empezó a participar en política, sino que fundó su propia escuela de liderazgo barrial exclusiva para mujeres. O sea, la creencia limitante murió y dio paso a una acción cívica súper tangible. Ese es el estándar de oro del aprendizaje transformacional. No formaste a alguien para que recite artículos de una ley, facilitaste una reconfiguración total de su identidad frente al poder. Ahora, la complejidad de todo esto surge cuando intentas escalarlo, ¿no? Porque suena muy bonito uno a uno, pero ¿cómo provocas ese nivel de disonancia socrática en cientos de estudiantes al mismo tiempo? Híjole, sí, ese es el reto logístico. Y aquí es donde el modelo mete a la inteligencia artificial, pero ojo, lo hace bajo parámetros muy, muy estrictos. Usan algo llamado el marco Yusuf y un sistema que denominan evaluación triádica. Así es. Pero a ver, aquí es donde yo creo que se pone verdaderamente interesante y donde surge el escepticismo natural de cualquiera. Claro, el miedo a la tecnología. Pues sí, porque si el objetivo es formar ciudadanos críticos que cuestionen el status quo, y de pronto traemos a la inteligencia artificial para que evalúe argumentos y organice ideas, Ajá. ¿no corremos el riesgo inmenso de robarle al estudiante exactamente ese proceso de pensamiento crítico que le queremos enseñar? O sea, vuelvo a lo mismo. Es como ir al gimnasio, pagar la suscripción mensual y luego pedirle a una máquina que levante las pesas por ti. Entiendo perfecto la duda, pero más que máquinas que levantan tu peso, la perspectiva correcta aquí es ver a la IA como un filtro de estrés cognitivo. El modelo Civitas abraza el concepto de inteligencia aumentada, no artificial. Aumentada. Ok. Y el marco Yusuf entra justamente a regular cómo interactúas con esa tecnología. Y la genialidad de esto brilla en la evaluación triádica que mencionabas. Mira, cada estudiante que entrega un proyecto recibe 3 impactos simultáneos de retroalimentación. O sea, son como 3 espejos reflejando tu trabajo desde ángulos totalmente distintos. Exacto. El primer impacto viene del algoritmo de la IA y está configurado con prompts súper específicos para detectar falacias lógicas, debilidades en tu argumento o si te falta evidencia dura. Te da con la regla en las manos por el lado técnico. Tal cual. El segundo impacto es la evaluación de pares, o sea, compañeros de otras regiones de América Latina que le inyectan a tu proyecto el contexto cultural y humano que la máquina obviamente ignora. Claro, la empatía y la realidad del barrio. Y el tercer impacto es tu propia autoevaluación estructurada. Y fíjate, la trampa intelectual en la que muchos caen es pensar que el objetivo de cruzar estos 3 es llegar a un consenso bonito y pacífico.
Y me imagino que el propósito es diametralmente opuesto, ¿no? Exacto. El diseño busca generar metacognición a través de pura atención productiva. Imagínate esto. La máquina te dice que tu proyecto de política pública no tiene viabilidad financiera. Te lo rechaza el algoritmo. Ajá, pero tus compañeros de otros países te dicen que tu idea es humanamente esencial para salvar a una comunidad marginada. Uf, te quedas atrapado en medio. Exactamente. ¿A quién le haces caso? La IA no toma la decisión por ti. Tú como estudiante eres forzado a sentarte, analizar los sesgos fríos de la máquina, sopesar la empatía de tus compañeros y al final emitir un juicio definitivo. O sea, la tecnología amplifica el alcance de tu análisis y te somete a una presión brutal, pero el juicio final sigue siendo exclusivamente tuyo, humano. El estudiante se ve obligado a ser el árbitro de su propio intelecto, ni más ni menos. Fíjate que toda esta disonancia cognitiva, cuestionar los marcos de referencia, la tensión productiva con la IA, de verdad suena intelectualmente fascinante. Sí, es un diseño hermoso en papel. Pero hay que volver a la realidad del auditorio. El estudiante promedio no vive en una torre de marfil estudiando todo el día. Tiene un trabajo demandante, tiene familia, tiene deudas que pagar. Está cansado, claro. ¿Cómo se aterriza todo este majestuoso constructo filosófico en un martes cualquiera a las 6 de la tarde, cuando ya no das más? Porque las grandes ideas, sin un sistema de entrega, terminan siendo, pues, buenas intenciones guardadas en un cajón. Nos introduce a la capa 3, la capa metodológica y operativa. Es el terreno del cómo se hace esto de forma sostenida y real. Y aquí el documento presenta el concepto de MATROP. Que es vital aclararle a la audiencia que MATROP no es el modelo pedagógico en sí mismo. No, para nada. MATROP es el vehículo, o sea, la maquinaria pesada. Es una metodología de la Escuela Europea de Gerencia que se encarga de materializar todo lo que ya platicamos semana tras semana con una disciplina casi militar. Divide la experiencia en 4 fases semanales, ¿verdad? Son 4 momentos que no te puedes saltar por nada del mundo. La primera fase es el pre-work. Unos días antes de que tengas cualquier interacción, te envían un caso de estudio o una paradoja. ¿Y eso para qué es? El objetivo exclusivo de esta fase es la activación cognitiva. Es encender en el adulto esa necesidad real de saber la respuesta antes de llegar a la sesión. Y luego, la segunda fase es el webinar live. Y aquí el documento hace mucho énfasis. Este espacio no es una clase magistral. No es el típico profesor hablando 2 horas de corrido mientras los alumnos apagan la cámara y se ponen a ver TikToks. No, no en absoluto. El webinar live es un espacio puramente socrático y de peer-to-peer. De pares, pues. Exacto. Usan ese tiempo en vivo exclusivamente para el debate, para que los estudiantes defiendan sus posturas y se enfrenten a esa disonancia que platicábamos. Está buenísimo. Y luego la fase 3 ocurre ya dentro de la plataforma, ¿no? La Universidad Corporativa de la EEG. Así es, la UCEEG. Esa es la fase de profundización asincrónica. Ahí es donde te ponen las lecturas densas, los videos explicativos, todo lo técnico. Que el estudiante hace a su propio ritmo. O sea, evitan desperdiciar el tiempo en vivo transmitiendo datos que podrías leer en tu casa a las 10 de la noche. Exactamente, optimizan el tiempo. Pero la verdadera joya de la corona del modelo MATROP es la fase 4, que son las tutorías y el coaching. Aquí la cosa cambia. Sí, porque aquí el sistema deja de ser una maquinita de calificar tareas y empieza a verificar si el individuo de verdad cambió su comportamiento en la vida real. Y esto enlaza directo con cómo evalúan el éxito del modelo, ¿no? Usan la estructura de Kilpatrick y sus 4 niveles. Que es súper exigente. Sí, porque la inmensa mayoría de las escuelas tradicionales se quedan estancadas en el nivel 1, que es la reacción. Es la clásica encuesta de salida de, ¿estaba rico el café? ¿Te cayó bien el expositor? Es súper barato de medir y te da la ilusión de que tu curso fue un éxito. Exacto. Pero Civitas empuja toda la maquinaria hasta los niveles 3 y 4. El nivel 3 mide el cambio de comportamiento que tú puedes observar en la persona. Y el nivel 4 mide ya los resultados concretos en el entorno allá afuera. Y el vehículo para probar que llegaste al nivel 4 es lo que llaman el producto integrador. Aquí no hay exámenes de opción múltiple. El modelo te exige que entregues una iniciativa cívica real o un policy brief que se puede ejecutar mañana. Y para que la audiencia entienda la crudeza y lo efectivo que es este nivel 4, el documento cuenta la historia de Andrea Pacricia, una gerente del sector público.
Uy, es un caso espectacular porque ilustra la fricción brutal entre la teoría y la burocracia real. Totalmente. A ver, Andrea Patricia dirige un ente de gobierno descentralizado, ¿no? Y ella llega al programa profundamente frustrada, Sí, súper estresada. porque en su oficina la gente simplemente va a las juntas gerenciales a calentar la silla. Sus reuniones son estériles, el equipo está desmotivado, nadie propone una sola idea. Solo asienten con la cabeza esperando que ya se acabe la hora para irse a comer. El pan de cada día en muchas oficinas, lamentablemente. Y desde la primera semana en Matrop, a Andrea no la ponen a redactar una tesis teórica sobre liderazgo. Ella acuerda con su coach un indicador de desempeño numérico, un KPI brutalmente específico. ¿Y cuál era el KPI? Aumentar en un 30% la participación efectiva y propositiva de su equipo durante las reuniones. Así, medible. ¡Wow! Y bueno, durante el trayecto ella empieza a asimilar metodologías deliberativas y todo esto, pero el verdadero rigor del sistema se demuestra cuando se acaban las clases. Exacto, ahí está el truco. A los 60 días de haber terminado el certificado, el coach la vuelve a contactar para auditar el impacto real. No la dejan sola. Para nada. Y la evaluación revela que Andrea rediseñó desde cero la estructura de las juntas de gobierno. Y ojo, la participación no solo alcanzó el 30% que se propuso, cerró en un 42%. Es un salto enorme en el sector público. Y a los 90 días la conversación de coaching ya había evolucionado por completo. El problema de Andrea ya no era su equipo directo. Ahora estaban armando una estrategia para escalar ese éxito a otras áreas de toda la institución. Ese es el nivel 4 de Kirkpatrick en su máxima expresión. O sea, la filosofía política saltó de la plataforma digital, se metió a una oficina de gobierno real y el impacto se midió en números que puedes auditar. Si volviéramos a nuestra plática de orientación con los nuevos estudiantes, creo que la mejor manera de que visualicen Matrup es usando una analogía deportiva. A ver, ¿cómo sería? Pensemos en un régimen de entrenamiento para atletas de alto rendimiento. Las primeras dos capas, la antropológica y la pedagógica, son el equivalente a la biomecánica y a la psicología del deporte, digamos. Ok, sí. Son los fundamentos científicos que te explican por qué el cuerpo se mueve así y por qué tu mente aguanta el dolor. Pero la metodología Matrop es el reloj despertador sonando a las 5 de la mañana sin piedad. Sí, es la disciplina pura. Es el calendario en la pared y te dicta qué grupo muscular te vas a romper hoy y cuántas repeticiones te tocan. Y ese coaching a los 60 y 90 días es el entrenador personal parado a tu lado gritándote para asegurarse de que no tires la toalla justo cuando el músculo cívico te empieza a arder por aplicarlo en la vida real. Y fíjate, hay que subrayar un punto crítico sobre ese coaching postformación. El propio documento reconoce que este seguimiento es, el diferenciador operativo más difícil de sostener en toda América Latina. Claro, es carísimo y requiere mucho esfuerzo. Exacto. Levantar una plataforma web y colgar un par de conferencias grabadas es logísticamente súper sencillo, pero destinar recursos, tiempo y capital humano para acompañar a un estudiante meses después de que se graduó, eso exige un compromiso institucional masivo. Totalmente. Pero es la única manera que conocen de asegurar que el chispazo intelectual de la educación no se apague, sino que se convierta en un hábito democrático de verdad, comprobable. Es la garantía de que toda esa energía que invertiste en el aula se traduzca en kilovatios de poder ciudadano allá afuera, ¿no? Exacto. Y para ir amarrando todos los conceptos de esta inmersión, podemos ver que hay una alineación arquitectónica perfecta entre las tres capas. A ver, a modo de resumen. La capa antropológica te da la brújula moral. Te dice que el norte inamovible es la dignidad humana. La capa pedagógica te aporta toda la ciencia cognitiva para entender el cerebro del adulto. Y la capa operativa, el Matrop, es el vehículo blindado que te permite atravesar el terreno pantanoso semana a semana. Es un sistema súper integral, ¿eh? No está diseñado para consumidores pasivos o para alguien que solo quiere otro diploma en su currículum. No, es una fábrica de herramientas para intervenir la realidad. Es fascinante verlo en movimiento. Ahora, ya para ir cerrando esta orientación, hemos dedicado un buen rato a analizar cómo se logran transformar las creencias de líderes, de funcionarios como Andrea Patricia, de ciudadanas como Mariana. Con un rigor altísimo, sí. Pero toda esta arquitectura plantea una última interrogante, un pensamiento final que quiero dejar rebotando en la mente de quienes nos escuchan hoy. A ver.
¿Hacia dónde apunta esa tensión final del modelo? Pues mira, a lo largo de la inversión ha quedado súper claro que el modelo transforma al individuo, ¿no? El estudiante se vuelve resiliente, se vuelve crítico y metódico. Sí, sale empoderadísimo. Pero, ¿qué sucede realmente en la línea de fuego cuando estos líderes, ya súper afilados intelectualmente, intentan aplicar esos ambiciosos productos integradores y chocan de frente contra el muro de un sistema político que está aferradísimo a sus viejas prácticas? ¡Híjole! El choque contra la pared. Hablamos de instituciones burocráticas monolíticas, que se benefician de que todo siga igual y que no quieren ceder ni un milímetro de poder. Si el individuo completa su transformación, pero la estructura exterior es implacable, ¿dónde queda la viabilidad a largo plazo de este modelo? Es una excelente pregunta. Ante una fricción de ese tamaño, ¿termina quebrado el líder por la pura frustración? ¿O de verdad la persistencia de todos estos egresados logra agrietar al sistema eventualmente? Pues mira, es una paradoja monumental. Formar mentes tan ágiles para que operen dentro de estructuras tan rígidas es sin duda la prueba de fuego definitiva para cualquier esfuerzo de educación cívica en nuestra región. Definitivamente es un abismo que merece una reflexión muy profunda por parte de la audiencia. Y bueno, hasta aquí llega nuestro análisis a fondo de este fascinante documento. Ha sido un recorrido intenso, desde los cimientos filosóficos hasta la trinchera operativa. Ha sido un placer desempacar esto contigo hoy. Igualmente, ya quienes nos acompañaron hoy en este ejercicio, les invitamos a seguir cuestionando, debatiendo y buscando siempre ir más allá de la superficie. Nos escuchamos en la próxima inmersión.